Acabamos. Ahí va. Aquí. Bueno, Bien. buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy vamos a hacer una revisión a raíz de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología del año pasado, creo que son, la endocarditis infecciosa. Va a presentar Sofía Barrios, la receta de intensiva de acá del Hospital Militar, y Kevin Fernández, que es el residente de cardiología del Militar también, que está rotando por CTI. Creo que va a arrancar Kevin con la primera parte y bueno, después sigue Sofía. Podemos parar en el medio para hacer comentarios y bueno, cuando quieras nomás, Kevin. Buenísimo, Alex. Bueno, empezamos. Estábamos hablando de carditis infecciosa. En principio, vamos a hablar de la hoja de ruta. Vamos a empezar por el concepto, la epidemiología y la patogenia de la enfermedad. Vamos a seguir con la clasificación, los agentes causales, el cuadro clínico y las complicaciones. Y vamos a terminar con la evaluación, los criterios diagnósticos y el tratamiento. Bueno, como concepto, en realidad, la endocarditis infecciosa es una enfermedad inflamatoria del endocardio, caracterizada por la colonización y la proliferación de microorganismos patógenos en las estructuras cardíacas, principalmente cuando hablamos de la endocarditis, sobre las válvulas cardíacas. Bueno, de la epidemiología sabemos que la población de riesgo está en aumento, dada la población más añosa, el aumento en el uso de los inmunosupresores, el mayor uso de drogas intravenosas, el aumento de los procedimientos invasivos cardíacos y endovasculares. Sabemos que la incidencia está en aumento para endocarditis sobre válvulas protésicas o dispositivos cardíacos, más que nada por el aumento de la utilización de los mismos, está representando un 40% de las endocarditis diagnosticadas en el mundo. Se sabe que hay una disminución de la incidencia en la población joven, esto se debe más que nada también a la disminución de la prevalencia en la fiebre reumática. La carga global es poco conocida. Se dice que tiene una incidencia estimada en 2019 de 13,8 casos por cada 100.000 individuos por año, y la mortalidad de 0,87 muertes por cada 100.000 habitantes. Lastimosamente se sabe que a pesar de los avances en el tratamiento, la endocarditis continúa asociándose con esa alta morbimortalidad debido a un aumento en el perfil de los pacientes que la padecen y el cambio de los perfiles de la resistencia antibiótica. Como patogenia, de lo que conocemos en realidad es que conocemos que existe una anomalía estructural en estos pacientes, que, digamos, subyace a producir en realidad un flujo turbulento y una adhesión planetaria y depósito de ferina secundarios. Generalmente siempre hay una anomalía estructural primaria. Esto lo que genera es una entidad que nosotros llamamos la endocarditis trombótica no bacteriana, que en realidad es estéril y que sirve como asiento a la adherencia de bacterias u hongos en esa zona. Se sabe que las alteraciones valvulares proveen un mal terreno, un terreno apto en realidad para el crecimiento de microorganismos circulantes, y se ha visto que la inflamación generalizada, como ocurre en la sepsis, también resulta en inflamación valvular, que en combinación con la bacteriemia lleva también a la endocarditis. De la clasificación, la podemos clasificar de varias maneras. Se puede empezar a clasificar por su ubicación y la presencia de material intercardíaco, como endocarditis de la válvula nativa izquierda, que se puede subclasificar en aguda, subaguda o crónica, siendo menor de un mes, de 1 a 6 meses y mayor de 6 meses respectivamente. La endocarditis de la válvula protésica izquierda también se puede subclasificar como temprano o tardía, dependiendo si la cirugía fue menor a un año en realidad o mayor a un año tras la cirugía. La endocarditis derecha generalmente está relacionada con usuarios de drogas intravenosas y uso de catéteres venosos centrales. Y bueno, y la endocarditis relacionada con dispositivos también forma parte de la clasificación y bueno, tiene una incidencia en aumento por mismo lo que habíamos comentado antes. También se puede clasificar según el modo de adquisición. Se sabe que la endocarditis puede estar asociada a la asistencia sanitaria. Dentro de esto sabemos que le llamamos nosocomial cuando, por ejemplo, hubo una hospitalización de más de 48 horas en el paciente con endocarditis, o no nosocomial cuando, por ejemplo, es un paciente con una asistencia en casa con terapia endovenosa, hemodiálisis, quimioterapia endovenosa o residente de establecimientos de larga estadía para personas mayores. También lo podemos clasificar como endocarditis adquirida en la comunidad o como asociada al uso de drogas intravenosas.
También la podemos clasificar según los resultados microbiológicos, ¿tá? En endocarditis con hemocultivo positivo o con hemocultivo negativo, sabiendo que el 90% de los casos de endocarditis son a hemocultivo positivo. ¿Tá? Cuando tenemos un cultivo en realidad negativo, generalmente suele suceder porque tenemos un tratamiento antibiótico anterior, ¿tá? Cuando no se tuvo en cuenta la posibilidad de una endocarditis. ¿Tá? La endocarditis, que está frecuentemente asociada con cultivo negativo, generalmente es provocada por microorganismos que son más exigentes o de crecimiento lento. Y cuando tenemos, por ejemplo, una endocarditis asociada a un hemocultivo constantemente negativo, podemos pensar que sean microorganismos intracelulares, como Coxiella burnetii, una clásica, Bartonella o Chlamydophila. Entre los agentes causales tenemos varios. Empezamos hablando del estafilo, que sabemos que es dentro del grupo en realidad de los agentes causales el más frecuente a nivel mundial, representado por el estafilococo aureus. Tiene un curso agudo, una alta toxicidad y está generalmente vinculado a endocarditis relacionada a shock séptico. Es el principal causante de endocarditis severa en usuario de drogas intravenosas y en usuario de dispositivos cardíacos implantables. Tiene una mortalidad elevada, además del 45%. Después tenemos a los estafilococos coagulase negativos como el Epidermidis erythrogumenosus, que generalmente tienen un curso subagudo, que son más duraderos y predominan más en válvulas protésicas. Luego pasamos a los streptococos. Sabemos que del grupo Viridans son los más frecuentes en nuestro país. Tienen un curso subagudo. Luego tenemos a los streptococos beta-hemolitis como el Piógenes, conocido. Con un curso agudo con complicaciones frecuentes, generalmente generan una destrucción de la válvula y focos de infección en lugares distantes. Por lo tanto, sigue siendo una recomendación para la cirugía bastante fuerte. Luego tenemos al Galeolithicus, antes llamado bovis, que en realidad es un microorganismo típico de la flora intestinal, que bueno, claro, que cuando nosotros nos enfrentamos a este germen en la presencia de una endocarditis, tenemos que estudiar el tubo digestivo por la posibilidad de que haya un foco en realidad bacteriémico en ese aparato. Y luego tenemos al neumonía como otro de los representantes. Luego tenemos a los enterococos. Mayor representante, más frecuente, es el fecaris. Tiene una incidencia en aumento, es frecuente en pacientes añosos y se asocia al uso de catéteres venosos centrales. Que se ha visto un incremento de las endocarditis asociadas a enterococos durante la última década, y probablemente relacionado al aumento de los procedimientos transcatéter en las personas añosas. Luego tenemos el grupo HASEC, que está conformado por el Haemophilus, Aggregatibacter, Cardiobacterium, Eikenella y Klingela. Se sabe que colonizan la orofaringe y las vías respiratorias superiores y causan endocarditis de presentación subaguda adquirida en la comunidad. Y sabe que también se puede necesitar varios días de incubación en los cultivos, son de crecimiento lento y generan grandes vegetaciones con alto riesgo embólico. Generalmente suelen ser, digamos, más silentes y generar más destrucción de forma silente, justamente. Luego tenemos a los hongos. Los más frecuentes son Candida y Aspergillus. Generalmente son de difícil aislamiento, presentes, por ejemplo, en endocarditis en el cultivo negativo, y son infrecuentes, asociados a los cuidados de salud, a infecciones de catéter y los usuarios de drogas intravenosas. Son más frecuentes en válvulas protésicas, y sabemos que el Aspergillus genera infecciones subagudas de mayor gravedad que la Cándida. Están relacionadas con las endocarditis recidivantes y con la alta tasa de complicaciones, Y se recomienda un abordaje quirúrgico en estos pacientes con infección fúngica. Del cuadro clínico, en realidad, sabemos que es un reto diagnóstico. Se tiene que tener alta sospecha en pacientes con factores de riesgo, que ya habíamos hablado, con fiebre persistente y en cultivos positivos en ausencia de un foco infeccioso alternativo que nos explique el cuadro actual. Dentro de las manifestaciones, cuando tenemos algo, es generalmente fiebre, el 77% de los casos, la presencia de un soplo cardíaco nuevo, un síndrome de insuficiencia cardíaca aguda, anomalías en la conducción cardíaca que son ya menos frecuentes y la esplenomegalia dada por una embolia que generalmente suele ser a veces lo único que nos encontramos. Dentro de los fenómenos vasculares inmunitarios que están descritos, conocemos las lesiones de Janeway, las manchas de Roth, que es en fondo de ojo, los nódulos de Osler y las hemorragias en astilla. De las dificultades de diagnóstico en la UCI,
Es que la fiebre es frecuente en el paciente crítico. Por lo tanto, es poco específica en sí. La ocultación del soplo puede ser dificultosa en pacientes bajo ventilación mecánica o taquicárdicos. Y es frecuente el diagnóstico tardío basado en la aparición de complicaciones como embolias, por ejemplo. Dentro de los escenarios clínicos, podemos estar enfrente de un paciente, por ejemplo, con fiebre, con sepsis. Se sabe que 1 de cada 10 pacientes con endocarditis tendrá shock séptico. Podemos estar enfrente de una bacteriemia con un microorganismo compatible, por ejemplo. O en presencia de una embolia febril, por ejemplo, como una severa espondilodicitis, un absceso sistémico, ya sea renal o esplénico. Bueno, ahora entrando a las complicaciones, sabemos que la complicación más frecuente y más común de indicación de la cirugía es la insuficiencia cardíaca. Las causas que la provocan generalmente son valvulares, generalmente siempre del lado izquierdo, porque son las más frecuentes. También se engloban las fístulas cardíacas y las obstrucciones valvulares por destrucción valvular. La presencia indica la presencia, por ejemplo, de una insuficiencia mitral grave o aórtica grave, indica un requerimiento de cirugía. También es aconsejable considerar la cirugía en casos de insuficiencia aórtica o mitral aguda grave, aún sin insuficiencia cardíaca, pero con signos ecográficos de presión de diástole elevada, hipertensión pulmonar moderada o grave, digo. Y es una indicación de emergencia en pacientes con edema agudo de pulmón o shock y de urgencia si la insuficiencia cardíaca es menos grave. Otra indicación de cirugía suele ser la infección incontrolada, que es la segunda causa más frecuente de cirugía. Se sabe que la fiebre en realidad se controla entre los 5 a 10 días de inicio de tratamiento antibiótico, por lo que la persistencia puede estar relacionada con una terapia antibiótica inadecuada. Los gérmenes resistentes, las vías infectadas, las complicaciones embólicas o reacciones adversas a los antibióticos también pueden ser causantes de digamos, poco control de la infección. La cirugía debe tenerse en cuenta cuando la fiebre y los hemocultivos positivos persisten por más de 10 días, a pesar del adecuado tratamiento antibiótico y cuando se excluyeron del panorama los abscesos cardíacos, extracardíacos, quiero decir. Otra de las complicaciones es la extinción perivalvular, con la formación de abscesos, pseudoaneurismas o fístulas. Puede ser la causa de una infección incontrolada y también de insuficiencia cardíaca. Sabemos que el absceso es más común en la válvula aórtica y más frecuente en la endocarditis protésica. La formación de fístulas tiene una frecuencia de 1,6% y es provocada por Staphylococcus aureus en el 46% de los casos, dada la gravedad de este microorganismo. Se sospecha de una fiebre inexplicada o un nuevo bloqueo auriculoventricular. Y se recomienda la cirugía tan pronto cuando sea posible ante el aumento del tamaño de la vegetación o la presencia de abscesos, fístula o pseudoaneurisma. Y solo en casos de pequeño tamaño en los que la fiebre se controla fácilmente de antibióticos se puede tratar de una forma conservadora sin irse a la cirugía. Después hablamos de las embolias, que es la complicación más fuerte, más frecuente de la migración de las vegetaciones. El riesgo embólico en general es muy alto, es 20-50%, pero disminuye al 6 al 20% después de iniciar la terapia antibiótica. A veces es la primera manifestación que tenemos de la endocarditis, ¿verdad? El ACV es la complicación más grave y se asocia con alta morbilidad y mortalidad. También son frecuentes los infartos y abscesos esplénicos y aneurismas infecciosos, que en esta presentación no detallamos, pero son frecuentes. Sabemos que las características de una vegetación que tiene riesgo de embolizar mediante el eco, cuando nosotros encontramos un tamaño de vegetación mayor a 10 milímetros, una masa móvil, por ejemplo, en una ubicación izquierda, como la válvula mitral, con un tipo de microorganismo que es susceptible a embolizar, como el estafilococo, la cándida o el Galolyticus, un antecedente de una embolia previa también nos predispone a tener una nueva embolia, y una afección multivalvular también puede ser causante. Bueno, la insuficiencia renal aguda es la complicación más común de la endocarditis y también nos cierra un mal pronóstico. Las causas generalmente es multifactorial, se puede deber al infarto renal, a la toxicidad antibiótica, a la nefrotoxicidad por el agente de contraste, al fallo hemodinámico o a la glomerulonefritis vasculítica.
Y bueno, puede ser necesaria la hemodiálisis, pero generalmente es reversible con el tratamiento de la endocarditis. No sé si... Por otro lado, los hemocultivos sí son uno de los grandes pilares diagnósticos, como sabemos se toman 3 muestras, separadas por intervalos de 30 minutos, de 10 mililitros de volumen, se incuban en atmósferas tanto aeróbicas como anaeróbicas y siempre obviamente antes del inicio del antibiótico. Lo que es importante es no mantener el concepto de que hay que esperar hasta el pico de fiebre o hasta el chucho para sacar el hemocultivo, sino que hay que sacarlo cuanto antes se tenga la sospecha. Después, por otro lado, en cuanto al electro, puede haber cambios en el electro que suelen ser inespecíficos, como hablamos en el bloqueo AB, es una de las alteraciones más frecuentes, más que nada por la cercanía del nodo a las estructuras valvulares, y bueno, también puede haber síndromes coronarios agudos por embolización de vegetaciones, aunque algo menos frecuente. En cuanto a la evaluación imagenológica, que es en la que nos centramos un poquito más, constituye otro de los pilares diagnósticos, y lo importante, obviamente, el objetivo es visualizar las válvulas cardíacas y buscar vegetaciones o complicaciones. El ecocardiograma son técnicas de primera línea para el diagnóstico, tanto el transtorácico como el transesofágico. Se puede encontrar, como decíamos, una vegetación, que es una masa móvil, solidaria, la válvula, que se encuentra del lado del jet, o sea, para las que son las válvulas auriculoventriculares va a estar del lado auricular y del lado ventricular para las que son ventricular peleares. Próxima a la línea del cierre de la válvula y también puede estar sobre otras estructuras, como por ejemplo una comunicación interventricular o sobre material protésico intracardíaco si lo hubiera. También se pueden encontrar abscesos, que son imágenes perivalvulares, pueden encontrarse dehiscencias en las prótesis valvulares o algunas otras complicaciones como las que nombró Kevin, pseudoaneurisma, puede haber fístula entre cavidades cardíacas, puede haber perforaciones valvulares, puede haber ruptura de cuerdas. En cuanto a las diferencias entre el eco transtorácico y transesofágico, el transtorácico tiene una sensibilidad entre el 70 y el 70% para las válvulas nativas y el 50% para las protésicas. Como sabemos, su mayor ventaja es acá en la unidad, la fácil y rápida disponibilidad que tiene. Y el transesofágico tiene una sensibilidad mayor, del 90 al 100% para válvulas nativas y el 90% para las protésicas. Este aumento en realidad de sensibilidad con respecto al transtorácico se debe por varias causas. Primero, por un lado, obviamente, porque las estructuras cardíacas están más cerca del transductor, porque se puede ver el aparato valvular en su totalidad, la falta de interposición con otros tejidos, y bueno, entonces te permite detectar vegetaciones múltiples y más pequeñas que las que permite el transtorácico, que se sabe que la sensibilidad del transtorácico disminuye al 25% cuando estamos hablando de vegetaciones menores de 5 milímetros, vegetaciones muy chiquitas. Y bueno, además el transesofágico es muy útil también para valorar vegetaciones sobre dispositivos, como decíamos. Entonces, como fundamentalmente las indicaciones de transesofágico se podrían decir que son cuando sospechamos endocarditis en presencia de prótesis valvulares, especialmente si son mecánicas o sobre otros dispositivos, cuando tenemos un transtorácico de mala calidad o un transtorácico que es negativo, pero igualmente conservamos una alta sospecha clínica, sobre todo cuando estamos hablando de un paciente con hemocultivos positivos para estafilococo aureus. Y siempre tener en cuenta que cuando tenemos una imagen que es no concluyente, pero conservamos una alta sospecha clínica, siempre hay que repetir la imagen en un plazo entre 5 días a una semana. Bien, en cuanto a otras técnicas de imagen que están recomendadas, tenemos la tomografía cardíaca y la angiotomografía cardíaca, que sirven tanto para diagnóstico de endocarditis como para valorar complicaciones. Son más precisas que la ecografía para ver lesiones valvulares y perivalvulares o periprotésicas en caso de que haya prótesis, y son útiles cuando la ecografía es poco concluyente. Después, en realidad, tenemos tomografía body y tomografía de cráneo, que es para valorar complicaciones sistémicas y neurológicas, para descartar diagnósticos diferenciales.
Y después tenemos el PTC y la técnica SPECT, que en realidad la técnica SPECT usa un radiotrazadores, se puede utilizar en conjunto con la tomografía y bueno, se recomiendan más que nada para sospechar de endocarditis sobre válvula protésica, cuando tenemos imágenes que son poco concluyentes. Tienen alta sensibilidad y especificidad entre 84 y 85%. Y bueno, nada, sirve también obviamente para evaluar lesiones a distancias y fuentes de bacteriemia. Y por último, en realidad lo que es la resonancia tiene baja utilidad para el diagnóstico de endocarditis, tiene baja resolución espacial, es útil más que nada para diagnosticar complicaciones neurológicas, lesiones de columna, pero no para diagnóstico. Nada, como para hacer una insumita, algunas particularidades de estas imágenes en la UCI. Obviamente, como sabemos, las ecografías siempre son operador dependiente. En el caso del trauma esofágico puede ser mal tolerado, puede requerir sedación y claramente necesita un operador experimentado para realizarlo. La tomografía cardíaca en realidad no tiene buena calidad cuando se hace, por ejemplo, en casos de pacientes que tengan taquicardia, necesitamos una frecuencia cardíaca determinada y claramente requiere estabilidad por el traslado. Lo mismo para lo que es el PTC, requiere estabilidad hemodinámica, ayuno y determinadas preparaciones. Por eso son menos frecuentes en nuestro medio. Bien, en cuanto a los criterios diagnósticos establecidos por las guías de la SEC, las últimas del año pasado, tenemos los criterios mayores y los criterios menores. Los criterios mayores son, por un lado, hemocultivos positivos para endocarditis, ya sea a microorganismos típicos compatibles, como los que nombró Kevin hoy, tetrancos orales, galeolíticos del grupo JASEC, aureus, fecalis, o, por ejemplo, para el caso de Coxiella burnetii, con un hemocultivo positivo ya se considera como un criterio mayor. Y después, por otro lado, lo que decíamos, el otro pilar diagnóstico son las pruebas de imágenes, que se vean lesiones valvulares o perivalvulares o periprotésicas, anatómicas, metabólicas, y ya sea mediante ecografía, mediante tomografía o estas otras técnicas tomográficas que nombramos recién. En cuanto a los criterios menores, son enfermedades predisponentes, la presencia de fiebre, evidencia de diseminación vascular embólica, como émbolos, infartos, abscesos, tanto sistémicos como pulmonares, complicaciones sépticas osteoarticulares, aneurismas, lesiones craneales, hemorragias conjuntivales o lesiones de Yemuy, como nombraba Kevin hoy. También los fenómenos inmunitarios, y después, por último lugar, evidencia microbiológica que hace referencia a algún hemocultivo positivo que no cumple con los criterios para ser un criterio mayor. O una infección activa con un microorganismo compatible con endocarditis que no cumple con estos criterios. Entonces, finalmente se clasifica como puede ser definitiva, posible o descartada. La definitiva es con 2 criterios mayores o más, un criterio mayor o 3 menores, o 5 criterios menores. Y la posible es con un criterio mayor y 1 o 2 menores, o 3 o 4 criterios menores. Estas últimas guías de la SEC agregan algunas modificaciones. Por un lado, la presencia del enterococo fecali como microorganismo típico de endocarditis, que se incluyó por el aumento de incidencia que se vio, que nombraba Kevin hoy. También se incluye la tomografía cardíaca en la imagenología que cuenta como criterio mayor, especialmente, como decíamos, dirigida a las endocarditis de válvula protésica o de dispositivos. También se incluye la espondilodicitis como un criterio menor, como una de estas complicaciones infecciosas, que es la más frecuente en la endocarditis. Y también se incluye la biología molecular sobre material embólico tejido cardíaco, también como contribución al diagnóstico. Esas son como las modificaciones más importantes que agregaron las últimas guías. En cuanto al tratamiento antimicrobiano, el objetivo obviamente es alcanzar la curación mediante la esterilización de las vegetaciones encontradas. Algunas generalidades del tratamiento, en las últimas guías se hace mucho hincapié en la formación de equipos especializados para el abordaje de la endocarditis. Se opta por un régimen bactericida y no bacteriostático y se prefiere la combinación de fármacos versus la monoterapia. Se justifica el tratamiento prolongado debido al crecimiento lento y la tolerancia fenotípica de muchos microorganismos a los antibióticos.
tratamiento de la endocarditis de válvula protésica es más largo, o sea, lleva 6 semanas o más que el de la nativa, que es entre 2 a 6 semanas en general. Y también en la protésica, esta filocóxica, se incluye la rifampicina, cuando la cepa se demuestra que sea sensible. Y la rifampicina se empieza de 3 a 5 días después de iniciar el tratamiento antibiótico efectivo, que es lo que se dice con un estado de bacteriemia controlada o donde se haya eliminado la bacteriemia. Y tanto la endocarditis nativa como la protésica, la duración del tratamiento se considera a partir del primer día de tratamiento eficaz, que es cuando se consigue un hemocultivo, o sea, cuando se negativiza el hemocultivo en caso de haber tenido un hemocultivo positivo. El tratamiento antimicrobiano empírico para la válvula nativa y para la protésica tardía, como decíamos, está dirigida a cefalococos orales, hasta filococos sensibles y enterococos, y se hace con ampicilina, con cefazolina y con gentamicina. Y para lo que es la endocarditis de válvula protésica temprana, ya se dirige a semicronismos más resistentes, posiblemente nosocomiales, y se hace con vancomicina, gentamicina y rifampicina, como dijimos, la rifampicina que se empieza un poco después, 3 a 5 días después. A ver, poné un poquito para atrás. Sí. Endocarditis infecciosa nativa tardía, terminal orales, ampicilina acá. Porque esas son, las guías son iguales las europeas que las de acá, no sabes. Esas son las guías europeas. Bien, en cuanto al tratamiento dirigido para los estafilococos, para el caso del aureometrino sensible se usa cefazolina, ya dijimos, para lo que es la válvula nativa de 4 a 6 semanas, para la válvula protésica se le asocia gentamicina y rifampicina. Y para el SAMAR se usa vancomicina, y en el caso de la protésica se asocia con gentamicina y rifampicina. ¿Y la cefazolina también lo ponía como primera línea o ponía la doxiciclina? ¿No te acuerdas? Que a lo mejor no sé, sí que bien capaz que se acuerda. Ahora no, Porque pero lo mezclamos con recomendaciones más locales. Me parece que está más como más local, porque sí. Creo que ellos usan más la doxiciclina. Sí, la cefazolina es más de de acá. Sí. Bien, para el caso de los estreptococos orales y galoríticos, se usa penicilina G, amoxicilina y ceftriaxona, con estas variaciones de duración que ya hablamos. En caso de que haya perfil de resistencia a penicilina, se puede usar gentamicina. Después, para los enterococos, ten en cuenta que son altamente resistentes, en muchos casos, a la muerte inducida por antibióticos, y eliminarlos requiere administración prolongada. Por eso, en estos casos, aunque sea de válvula nativa, igual se hace tratamiento prolongado de 6 semanas. Después se usa ampicilina ceftriaxona, y en el caso que sean resistentes a beta-lactámicos, se usa vancomicina y gema. Para los microorganismos del grupo JASEC, los productores de beta-lactamasa se puede utilizar ceftriaxona y los no productores se puede utilizar como ampicilina más gema. Para los hongos antifúngicos puede ser anfotericina belicosomal, voriconazol, que es este último más de elección para el caso de los aspergilos. Cosas a tener en cuenta del tratamiento antibiótico en endocarditis con hemocultivos negativos. Obviamente el tratamiento lo vamos a dirigir hacia los microorganismos más frecuentes. Siempre se recomienda administrar fármacos que sean más dirigidos a Staphylococcus aureus cuando haya habido tratamiento antimicrobiano previo o hospitalizaciones recientes, en sepsis grave, insuficiencia cardíaca, en el caso de embolias periféricas, usuarios de drogas intravenosas, diabéticos o presencia de lesiones cutáneas crónicas o infecciones de piel y partes blandas recientes. Y bueno, claramente si hay algún antecedente de colonización por aureus. Cuando no hayan causas, esto un poco fue lo que habló Kevin hoy temprano, cuando no existen causas que justifiquen que haya estos resultados negativos de los hemocultivos, hay que descartar agentes menos frecuentes, como estos de crecimiento más lento o más específicos, como por ejemplo Bartonella, Clamidia, la Klebsiella, Brucella, Legionela, o el grupo JASEC, o siempre hay que tener en cuenta la posibilidad de tener infecciones fúngicas. En cuanto al tratamiento quirúrgico, bueno, un poco algunas indicaciones, básicamente está dirigido hacia las mayores complicaciones, que fue un poco lo que habló Kevin, la falla cardíaca, que puede llegar a constituir una indicación de emergencia, la infección incontrolada, con hemocultivos que son positivos persistentemente, complicaciones locales, bacterias que sean multiresistentes o hongos, o como prevención de fenómenos
caso de vegetaciones muy grandes o que tengan alto riesgo de embolizar. ¿Tá? Y bueno, claramente en caso de pacientes con clara inestabilidad hemodinámica o mala evolución, siempre está bueno valorarlo. Después, para terminar, nada, solamente queríamos comentar, aprovechando que teníamos una paciente con plateo de endocarditis acá en la unidad, solamente para hablar un poco de la historia, mostrar una de las presentaciones que puede tener y la imagen que tiene. Bueno, es una señora de sexo femenino, 70 años, ¿tá? Como antecedentes personales, es una exavaquista de bronquitítica crónica, es hipertensa, tiene un ecocardio de enero del 24 con una FEBI del 65%, es una diabética, tiene una pleuropatía obstructiva de miembros inferiores, una cetosis hepática, un antecedente de ingreso a CTI en 2021 por una neumonía que requirió IOT. ¿Tá? Como medicación habitual toma salbutamol, tiotrope, aspirina, losartán y losartán. El 31 de julio consultó en puerta de emergencia por un cuadro digestivo de 72 horas de evolución, dado por dolor abdominal, apiramia posterior izquierda, vómitos y deposiciones líquidas, anorexia y decaimiento. En emergencia se la encontró lúcida, con la lengua seca, bien perfundida, tormotensa, anafirexa, con pulmonar, fumaba algo disminuido en base izquierda, sin factores, hablando de anorexia y abdominal, un abdomen blando, aversible, dolorosa, de rotación posterior izquierda, sin elementos de rotación peritoneal y el resto de exámenes físicos sin ninguna alteración. De la preclínica inicial se destaca 40.800 eritrocitos con apnea no prófilos, una hemoglobina de 11,9, unas plaquetas de 289.000, una ASO de 1,08 y una CREA de 3,05, una cuenta de y sin otras grandes alteraciones. Se le inició reposición hospitalaria y se hizo una ecografía de abdomen que encontró un hígado sin lesiones focales, un vaso de forma y tamaño habituales, con una imagen hipotóica en polo inferior, de morfología groseramente rectangular, que se extiende hacia la periferia del vaso de aproximadamente 50 por 40. Boletos de infarto esclénico, no descartan otra naturaleza y a veces de altura sin alteración. Y se realiza un ecocardiograma con una FEBI de 65 y una masa móvil de 13 milímetros sobre la válvula mitral. Hace un planteo de endocarditis infecciosa de válvula nativa y solicitan el ingreso a la unidad. Ella ingresa lúcida, colaboradora, sin focalidad neurológica, a nivel de piel de mucosa, sin elementos de embolias periféricas, con una herida en piel de rodilla derecha de 12 horas de evolución, superficial, a nivel de antecedentes, más que nada, con el bucocaliquio tiene prótesis dental superior y como hace unas semanas se había hecho una limpieza dental con un odontólogo, pero sin antecedentes de sanitaria. Y el resto del examen físico sin grandes alteraciones. En suma, es una mujer de 70 años, tiene un ecocardiograma transtorácico compatible con vegetación sobre la válvula mitral, una imagen ecográfica compatible con un infarto esclénico y una ira cardio 3. Bueno, para comentarle, planteo un diagnóstico en este caso. Se necesitaron hemocultivos con resultado negativo. Se realizó un attack body, que va a destacar del informe, en realidad tuvo una extensa área de hipodencia en vaso, que ocupa los 2 tercios inferiores del órgano, compatible con el infarto esplénico, habíamos hablado. Riñones de morfología y tamaño habitual, y se observan áreas hipodensas bilaterales sugestivas también de infartos renales. ¿Tá? Dada la presencia de un criterio mayor y un criterio menor, se realizó el planteo de endocarditis infecciosa sobre válvula nativa con hemocultivo negativo. Se inició tratamiento antibiótico empírico con cefazolina, gentamicina más ampicilina y se solicitó la interconsulta con cirugía cardíaca. Bueno, y de la evolución, en realidad presentó un Glasgow de 15, sin déficit focal neurológico, sin alteración de la paraclínica, una hemodinamia estable con tendencia a la hipertensión, sin trabajo respiratorio, parámetros infecciosos en descenso, bajo tratamiento de antibiótico. La ira 3, que estaba en remisión progresiva, con una diuresis conservada y sin criterio de hemodiálisis, y sin otras disfunciones. Y bueno, de las imágenes que tenemos una apical 4 cámaras, que lo que en realidad muestra es esta masa móvil que habíamos visto en posición mitral. Y bueno, luego tenemos la TAC de abdomen, donde se ven estos infartos que habíamos informado previamente, en vaso y renal también izquierda. Perdón. Bueno, excelente la presentación, aparte es una enfermedad extremadamente larga como para resumirla, y ya no me acuerdo, pero las guías creo que son más de 100 páginas, ¿no? Sí. Y en realidad no hay mucho
tratar o no leer, sin ser los cuidados para nosotros después. Sabe, lo que sea, pero hay casi todo para leer. Y siempre que me mucho, una enfermedad que mentalmente me la dividía en eso, ¿no? O sea, lamentablemente no usando siempre la fisiofarmacología y la farmacéutica, porque en realidad no se recomienda nada de eso, pero siempre nos dividimos en lo que es el diagnóstico, el tratamiento, el antibiótico no, es el empírico, el sentido, y después las complicaciones y cuándo llevar al cirujano, ¿no? Y ahí siempre viene el debate y después seguro estaría bueno que opine de tu experiencia. Eso de la primera vez que me saqué la enfermedad, hace más de 20 años, que le empecé a estudiar, los criterios de cirugía son bien claros, lo que nunca son claros es la oportunidad, ¿no? O sea, si bien ahora se han acercado un poco más en decir, bueno, cuando se operan con infección activa, cuando tiene criterio de cirugía durante la infección activa, que son los tres gastos que nombraron ellos, que son que la infección esté controlada, que tenga fenómenos simbólicos, que tenga falla cardíaca derivada de una destrucción del aparato valvular. A veces los pacientes están tan graves que no se operan. Y bueno, después en diferido, la mayoría de las veces, van operando más de coordinación. Pero siempre hay un tema con la oportunidad y la indicación clínica. Siempre estamos de acuerdo con el cirujano con la indicación es clara, pero nunca estamos de acuerdo con la oportunidad. Y sinceramente no lo culpo, no debe ser fácil operar una mujer de cierta edad, diabética, con una destrucción valvular mitral, de embolia, hasta no es nada fácil. Pero tú, y bueno, después el tratamiento antibiótico vi que lo adaptaron bien a nuestro medio, porque en realidad las guías europeas y las guías yankees no se basan mucho en doxicilina o penicilina para el SARS. Y ellos tienen mucho llamar también, y indica mucho que creo que el tratamiento antibiótico empírico de ellos incluye vancomicina, muchas veces. Pero impecable, la verdad que estuvo bueno. No sé si alguien que vi que Ceci estaba ahí conectada. Le iba a preguntar algo a Claps. Con el rendimiento. ¿Estás ahí, Ceci? Se fue, ¿no? Por alguno capaz que más sabe del rendimiento del ecotrans torácico, si es igual para todas las válvulas. Yo tenía entendido que por ejemplo para la válvula aórtica y válvula mitral, capaz que. Pero para válvula aórtica tiene más rendimiento que para la válvula mitral. No sé si alguien sabe eso. No, yo no, la verdad que de eso no. Porque muchas veces se puede llegar a diagnosticar solo con el ecotranstórácico. ¿Qué pasa? Muchas veces dejamos si vale la pena o no hacer un ecotranstórácico con el paciente, ¿no? Dice, bueno, vamos a adelantarle que es un ecotranstórácico. Y ahora, ¿el rendimiento es bueno o nos quedamos medio camino? Le terminamos pidiendo siempre el transesofágico, ¿no? Hace unos años atrás había publicado el Novascore, que eso en realidad se ideó para el enterococo, el criterio no de pedir un ecotransesofágico, mediante una planificación, se tenía el soplo, la cantidad de cultivos, y el germen, se tenía en cuenta si se hacía, ¿no? Que después se extendió para el resto de los cocos eran positivos. No sé mucho si tiene valor, por ejemplo, para descartar que no sea un ecotransesofágico. Yo creo que muchas veces pedimos mucho y ahí cada tanto invocamos alguna endocarditis. Pero la mayoría de los ecotransesofágicos que pedimos no tienen vegetaciones. Yo quería comentar, como cosa de la sala, por ejemplo, ya en cardio, en realidad nosotros decimos, ¿no? Así como todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan al ETE, ¿no? Al transesofágico. Es como siempre, ¿no? Como uno tenga, por ejemplo, un ETT ya sugestivo, por ejemplo, estaría bueno siempre tener la evaluación de un ETE para valorar, por ejemplo, complicaciones perivalvulares, que bueno, que con mismo esas ventanas que tenemos del ETT no son suficientes. A veces necesitamos también ver las válvulas izquierdas, y es mucho mejor del ETE porque son posteriores. Entonces, claro, nos ayuda mucho más, como algo que nosotros siempre comentamos. Es como que directamente si uno sospecha una endocarditis hay que pedir un transesofágico. Exacto. Bueno, si viera Vanina y te dijera, si tuvieses enfrente a Vanina, seguro que te diría pedir un ETE, ni te molestes con el ETT. Sí. Por ejemplo. Buenas.
Leonardo, Hola, ¿qué fue? yo Emilio. Emilio, Yo, ¿cómo están? ¿Todo bien? Yo no me acuerdo de estas guías porque yo no las revisé, pero las anteriores decían que con la sospecha el primer estudio a pedir era el transtorácico. Por lo mismo que di, pero yo no sé la guía esta que ahora que estuvieron chequeando ustedes si sigue diciendo lo mismo. Sí, dice lo mismo. Si la sospecha es baja, trato de... Exactamente. Y ahí está todo el tema del rendimiento que no lo vamos a ver. Y que después lo que dice el compañero de cardio, que al final todo termina en el transesofágico. Claro. Es como muy teórico, pero poco práctico. No sé, me da esa impresión en el día a día, ¿no? Ujú, sí, Te quedás con eso. Incluso nosotros a veces caemos en el error, a veces decimos, bueno, no tiene, se descarta endocarditis infecciosa por un esofágico. Y en realidad, excepcionalmente puede pasar que no tenga vegetaciones y tenga una endocarditis igual. Claro, O sea, lo que y ahí nosotros... toman más fuerza, perdónales que te corte, las pruebas de imagen, me parece. Claro, claro. La tomografía, el PET y la maricocha. Sí, Que es otro escenario clínico, pero bueno. sí. Nada, me acordé, no sé por qué me acuerdo de eso de las guías anteriores. No, pero y de ahora Dicen lo mismo. Sí, y lo otro es, bueno, como la guía del tratamiento, obviamente los hemocultivos de brecha, porque sí. no deja de ser una bacteriemia esto, ¿no? O sea, a todas las bacteriemias, si bien hay varios trabajos que dicen que la bacteriemia está... Por eso a veces uno lo ve de afuera y de distintas especialidades y a veces no hay un relacionamiento entre las cosas. Pero vos de repente ves algún trabajo y tenés una bacteriemia a gram negativos y te dice que el rendimiento del hemocultivo de brecha es bajo, porque rara vez te va a venir positivo si el tratamiento ha sido bien dirigido. Pero sin embargo, la endocarditis infecciosa no especifica, pero recomienda los hemocultivos de brecha, porque ahí es cuando parte del primer hemocultivo que dio sin desarrollar va a ser el día cero del tratamiento. O sea que si es con pseudomonas, se pide hemocultivo de brecha, así el rendimiento sea bajo. Por eso digo, no olvidarse que no deja de ser una bacteriemia esto, ¿no? Exacto, exacto. Pero bueno, Y esto... perdón, hago una pregunta de la paciente que presentaron. Sí. ¿Hubo algún resultado bacteriológico? No, no. Eso llama bastante la atención, ¿viste? Sí, porque la señora, nosotros la recibimos de madrugada con Antonella. Y era una señora que estaba muy bien para todas las disfunciones que tenía. Estaba divina la señora, encantadora. Pero, claro, no le pidieron, la nefróloga no había autorizado la angiotac por la injuria renal, que tiene un código 3, tenía acá como 4 de CREA. Y tal, nosotros le pusimos tratamiento empírico para endocarditis, pero después no sabían qué quedó, si la señora anduvo bien y si hubo germen. Pues. Nosotros le pusimos AMPI genta cefazolina. Sí, sí. No, pero todavía no se aisló germen, ¿no? Y difícilmente ahora ya con el tratamiento iniciado, Yo calculo que sí, si ya no pitó nada. ya no va a Lo ser. habían cultivado los deportes, nosotros lo cultivamos de vuelta en STI. Ya venía con dolor abdominal, yo qué sé, capaz que Era todavía... dolor abdominal la historia. Pero igual, si es lo que era el Bobby, ya tendré que haberla quitado, no me explica enseguida. Sí. Nada, era eso para preguntar. No molesto Ya más. estaba Fabricio y Fernando que levantaban la mano ahí. Sí, porque mientras estaba mirando la historia, estaba abriendo acá en la ventana que no hay germen. Pero como tiene insuficiencia renal y puede tener glomerulonefritis, y en el hospital hacen a ELO, que se le podría pedir para ver si no es un piógenes. Ahí va, seguro, sí. Eso se lo hacen al toque. Podemos, sí, tenés razón, podemos averiguar, ¿no? Sí, la verdad que no me acordaba de eso. bueno, yo en realidad primero quería felicitar a los chiquilines, porque como vos dijiste, este es un tema bastante largo, bastante extenso, y la verdad felicito a Kevin y a Sofía que lo resumieron muy bien, práctico, quedó clarito. Porque es bien largo este tema, realmente cuando uno se pone a leer guías sobre endocarditis es un mamotreto de un montón de cosas, y quedó, la verdad, muy bien sintetizado. Así que bueno, felicitaciones para los chiquilines. Después, con respecto a la presentación clínica de la señora esta, vieron que fue bastante atípica la clínica, ¿no? O sea, por un cuadro digestivo y dentro de la imagenología fue que se hizo el diagnóstico. Sí, una idea que tiene la versión 70, por la cosa. Con David Blanco, que son los más habituales.
Sí, exacto. Creo que uno lo sospechó más, obviamente, está después con las imágenes, pero una paciente diabética que se presentó con insuficiencia renal, con una CREA basal previa normal, y bueno, y la imagen obviamente que te afina más el diagnóstico. Con respecto a lo seco, creo que estamos viviendo una época donde ya cada vez más vamos directo al transesofágico, ¿no? Yo creo que ante una sospecha de endocarditis tenés que sacarte la duda, y si el eco torácico te va a dejar más dudas que certeza, te conviene siempre pedir un transesofágico. Eso te lo digo como criterio práctico, ¿no? Ya directo al transesofágico. Y después un poco lo que vos hablabas con el tema de la cirugía, ¿no? Yo prácticamente, lo cuento con los dedos de una mano, los pacientes que viví con endocarditis que fueron operados por cirugía cardíaca. Es difícil que te los operen, obviamente, como decís, no es entendible meter al cirujano en un cuadro que obviamente el paciente se puede morir, pero a veces tenemos pacientes graves con esta patología y que no lo terminan operando y bueno, y el paciente a veces se termina muriendo y, ¿no? Creo que a veces uno tendría que insistir más en las cirugías cuando tienen indicación, cuando estamos ahí, ¿no? Perdido por perdido, entrale, porque... ¿Eh? Ah, sí, sí, sí. Sí, ya te digo. He visto pocas intervenciones quirúrgicas por endocarditis infecciones desde el punto de vista del cirujano, ¿no? Pero obvio, ¿no? Yo sé que no es una situación fácil de digerir y que se mete al cirujano a intervenir también. Bien, bien, bien. Bueno, no sé si alguien quiere comentar alguna cosita más. Si no, ya nos liberamos. Bueno, gracias por participar. Esto va a quedar colgado igual, así que bueno, para que después lo vean. Vale, impecable. ¿Estamos? Bueno, chiquilines, nos vemos. Bueno, Buenísimo, nos buena tarde. vemos, gracias. Nos vemos. Chao, chao. Algo que no sé, yo por lo general